Buen día, mi nombre es César Daniel Jiménez Serrano, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, pertinente a la licenciatura en Contaduría Pública de la asignatura Dictamen de los Estados Financieros, impartida por el doctor Argenis Iván Mejía Chavarría del grupo 2861, en donde a continuación presentaré una práctica contable. Sin más preámbulo, doy comienzo a la misma. Comenzando en primera instancia, tenemos la redacción acerca de la empresa, a la cual corresponde el nombre de Himori S.A.D.C.B., iniciando operaciones en el mes de junio del 2020 con los siguientes saldos. Para bancos tenemos la cantidad de 2.450.000, almacén 750.000, clientes 280.000, IVA por acreditar 12.000, reserva de cuentas por cobrar 15.000, edificio 700.000, depreciación acumulada del edificio menos 35.000, recordando que esta cuenta pertenece al activo, pero es de naturaleza acreedora. En consecuente, tenemos el equipo de reparto, tiene una cantidad de 75.000, la depreciación acumulada del equipo de reparto menos 12.500, equipo de cómputo 90.000, depreciación acumulada del equipo de cómputo menos 15.000, proveedores 890.000, acreedores diversos 250.000, y para estos términos de la práctica el capital social cuenta con un saldo de 3.169.500. Con las finalidades de que para el rayado diario, esta es la operación de apertura, la cual se encuentra aquí. Ponemos todas las cuentas y los saldos pertinentes al debe y al haber, haciendo que cuadren las cantidades. Y como concepto de la operación tenemos de que se realiza el asiento de apertura por inicio de operaciones. Retomando la redacción, la primera operación nos dice que compramos mercancía al proveedor Sopitas S.A.D.C.B., 2.000 artículos a 32 pesos cada uno masiva, pagando el 40% al contado, 15% en un documento a 90 días con un interés mensual de 2% y el resto es tomado a crédito. La operación se divide en tres partes: la provisión, el pago al contado y la parte del documento. Para la provisión tenemos los 2.000 artículos en 32 pesos cada uno, lo cual nos da una cantidad de 64.000 que ingresan al almacén. A esto se le realiza el 16% de la cantidad pertinente, lo cual nos da 10.240, lo cual va en el haber, en el debe. Y para la parte del haber tenemos la cantidad de proveedores, la cual es la suma neta del almacén y el IVA por acreditar, lo cual nos da 74.240. Por lo cual en la operación nos indica en la redacción que se realiza un pago del 40% de esta mercancía, a lo cual le haremos una disminución a los proveedores multiplicando por 0.4, es decir, el 40% que se está pagando, la cual nos daría 29.696 pesos. De la misma forma, hacemos lo mismo con el IVA para trasladarlo al IVA acreditable, la cual nos da una cantidad de 4.096 pesos, siguiendo con bancos, haciendo la disminución porque se efectuó el pago, saliendo de esta la cantidad. La retomamos de la cantidad de proveedores, igual nos daría 29.696. Y como último cuenta de este asiento es la parte de la cancelación del IVA, por lo cual nos da igual 4.096. Para el resto de esta operación nos indica que se realiza igual una provisión para los efectos por un documento, lo cual pertenecen a proveedores, lo cual esta va a ser la disminución de 11.136 pesos, los cuales generan un interés. Se generaba el 2% mensual, a lo que representan los 90 días, sería el 6%, y nos daría 576 pesos de intereses, lo cual se irá a la cuenta de intereses pagados por anticipado. Seguimos del IVA por acreditar, ya que los intereses generan este IVA, lo cual nos daría 92.16, y todo esto entraría al documento por pagar que posteriormente nos harán este pago. Para la operación 2, retomamos la redacción y nos dice que vendemos mercancía a la compañía La Perla S.A.D.C.B. con un valor de 160.000, el cual nos pagan de la siguiente forma.
Con un cheque, es decir, al contado, 35%, el 30% en un documento a 90 días, con un interés mensual del 6% y el resto se queda a cuenta corriente, es decir, a crédito, retomando que el costo de ventas pertenece al 30%. Como primera instancia, se carga la provisión, a lo cual nos efectúa la operación, que las ventas serán por los 160,000 pesos. A esto se le determina el IVA, que es la tasa del 16%, los cual nos daría 25,600, y va en el haber de IVA por trasladar. Para cargar a la cuenta por clientes, es decir, de este cliente La Perla, se le efectuará la provisión por 185,600. Sin embargo, la redacción nos dice que para los efectos de estas operaciones nos darán el 35% en un cheque, es decir, la operación 2A, a lo cual se le atribuye el 35%, que nos daría la cantidad de 64,960. Se hace el traspaso del IVA que ya está correctamente cobrado, que serían 8,960 cargado al IVA por trasladar. Tenemos un abono en la cuenta de clientes, la parte correspondiente del 35%, lo retomamos de la cuenta banco, serían 64,960 y lo pasamos al IVA por trasladado en 8,960, haciendo la parte de la cancelación efectiva por el IVA ya cobrado. En la parte del concepto tenemos que el cliente nos paga el 35% con un cheque. Para el correspondiente de la siguiente operación, tenemos que el cliente nos firma un documento a 90 días del 30% del monto efectuado, por lo que hacemos la disminución de la cuenta clientes en 55,680 en el 30%. Esta operación genera unos intereses efectuados al 6% mensual. En 90 días sería el 18%, a lo cual atribuye 8,640 y efectuamos en el IVA por trasladar los 1,382,40 para hacer un total de este documento de 65,702,40. Para la operación C, tenemos que el costo de ventas es el 30% atribuible de la venta neta. Es decir, de los 160,000 tomaremos el 30% y será nuestro costo de ventas, a lo cual atribuye un cargo en costo de ventas de 48,000 y un abono del almacén de 48,000. Para el concepto S se registra el costo de la venta. Para la operación número 3, tenemos que pagamos la nómina del mes, gastos de venta 15,000, gastos de administración 28,000, IMSS 10,000 e ISR 12,500. Cargamos a los gastos de venta, la operación en la cantidad efectuada, un cargo de 15,000. Tenemos un cargo en los gastos de administración de 28,000 pesos igual. Para la parte de esto de los acreedores diversos, tenemos una suma del IMSS por pagar, que se atribuye en 10,000, el ISR por pagar, a lo que hacemos un abono en la cuenta de acreedores por 22,500 y el restante es la parte neta que se paga en bancos, es decir, 20,500. Para el concepto de esta operación, tenemos que se paga la nómina correspondiente a los gastos de venta y administración. Operación número 4 nos dice, compramos un vehículo para repararlo con un costo de 150,000, pagando el 40% al contado y el resto a crédito. Generamos la provisión por la compra del equipo de reparto, se carga esta cuenta misma que vaya la retribución, se carga en 150,000, se determina el IVA, es un IVA por acreditar ya que aún no ha sido pagado. Esta tasa sigue siendo el 16%, a lo que nos daría igual un cargo en IVA por acreditar de 24,000 pesos y un abono por la cantidad total de 174,000 pesos. En el concepto de la operación tenemos que se compra un vehículo de reparto. Para la operación 4A tenemos el pago del 40% que efectuamos por el pago del vehículo, a lo que hacemos una disminución en la cuenta de acreedores diversos del 40%, retomando 69,600 pesos, hacemos la cancelación efectiva del IVA, es decir, 9,600. Hacemos la disminución ahora para la cuenta bancos, ya que debidamente pagamos este dinero por una cantidad de 69,600
y generamos la contraparte del IVA, que igual sería 9.600, teniendo como concepto que del vehículo comprado se paga el 40% al contado. Para la operación número 5, retomamos de la redacción, se paga la publicidad de un año a Espectaculares S.A. por 2.200 pesos más IVA y esta operación se realiza al contado. Cargamos a publicidad por los 220.000 pesos. Ahora retomamos el IVA del 16%, IVA acreditable, los cuales son 35.200, y hacemos la disminución en bancos por el pago correspondiente a esta publicidad, a lo cual correspondería de 255.200. Sumando la parte de todo el debe en este rayado diario y del haber, nos cuadra la cantidad de 5.353.958.56 para ambas partes, debe y haber. Continuando con la redacción, nos pide que realicemos los ajustes, realizando las depreciaciones del mes en la operación número 1. Para esta parte generaremos un pequeño cálculo para determinar la parte a ir a gastos de venta y gastos de administración. Tenemos que el edificio es una cantidad de 700.000, la cual se retoma de la parte de la apertura de las operaciones. El equipo de reparto teníamos un saldo arrojado en la redacción, la cual nos indicaba que eran 75.000, pero adquirimos, como lo indica aquí en el rayado diario, la adquisición por 150.000, a lo cual en el cálculo nos daría los 225.000 y para el equipo de cómputo 90.000. Para estos efectos, el monto de la depreciación es del 5%, 25% y 30%. Hacemos la depreciación anual, es decir, multiplicamos el monto por el porcentaje de depreciación, a lo cual al resultado para obtenerlo de manera mensual lo dividimos solamente entre 12. A todo esto, el edificio es compartido, es decir, se depreciará el 50% en gastos de venta y administración. Para el equipo de reparto solamente pertenece a venta, es decir, el 100% de la depreciación mensual será para estos gastos. Y para el equipo de cómputo sería la misma aplicación del 50% y el 50%. Retomando estas operaciones y las cantidades atribuibles del pequeño cálculo, se tiene que los gastos de venta se dará un aumento de 7.270.83 pesos, para los gastos de administración 2.583.33 y ponemos la retribución por la disminución de la depreciación acumulada de cada uno, es decir, para los edificios 2.916.67, para el equipo de reparto 4.687.50 y el equipo de cómputo 2.250. El concepto de esta operación es se registra la depreciación del mes correspondiente. Para el ajuste 2 nos indica en la redacción que coloquemos que se encuentra un faltante de 1.500 en almacén y esto se determina por merma, a lo cual la aplicación sería aumentamos el costo de ventas en 1.500 y disminuimos el almacén en 1.500. Para el concepto de la operación se registra un faltante de 1.500 por merma. Seguimos con los ajustes. Para la operación número 3, realiza la aplicación del primer mes de la publicidad. Aquí se aumentan los gastos de venta, ya que se está amortizando este pago de la publicidad. Serían 18.333.33 mensualmente y se realiza la disminución de la publicidad por la misma cantidad de 18.333.33. Para el concepto de la aplicación se aplica el primer mes de la publicidad. Para el ajuste, operación número 4 se olvida registrar un pago de un proveedor por 20.000 pesos más IVA. Realizamos la operación, serían los 20.000 pesos, más la parte del IVA serían 23.200. Se determina el IVA, que serían 3.712,
Haciendo la parte de la cancelación del IVA, se hace la disminución de bancos, ya que estamos efectuando un pago al proveedor por la misma cantidad de 23.200 y hacemos la contraparte para la cancelación del IVA en 3.712. El concepto de esta operación es: se registra un pago a proveedor. Para el ajuste operación número 5 se realiza el ajuste del IVA. Para esta operación es importante contar con las T's de mayor, del IVA del IVA acreditado, es el que efectuadamente ya está pagado, contando las operaciones de la redacción y de los ajustes, nos da una cantidad neta de 3.712. Y para la parte del IVA IVA trasladado son 8.960, a lo cual los ajustes lo tenemos aquí, retribuidos son los 8.960. Y para el IVA por cobrar, que es la contraparte entre el IVA trasladado y el IVA acreditado, sería la disminución de los 52.608 que efectuadamente se pagaron del IVA acreditado contra lo que nos pagaron en IVA trasladado 8.960. Tenemos un IVA por cobrar de 43.648 pesos al finalizar este ejercicio. Para los efectos de la partida doble tenemos que tanto en el debe y del haber de los ajustes se tiene una cantidad igualitaria de 109.207.50 pesos. Tenemos una hoja de trabajo donde generamos los movimientos, los saldos. Tenemos reflejados aquí también los ajustes que ya efectuadamente se realizaron, los saldos ajustados, las cuentas que pertenecen a pérdidas y ganancias, es decir, el estado de resultado integral, y los saldos finales, los cuales van a ser los pertinentes a colocar en el balance general. De manera general, son estos los saldos que pertenecen a las cuentas de cada una de las operaciones que efectuadamente pagamos. Para los efectos contables igual de la partida doble, podemos ver reflejados que ambos conceptos, tanto en el debe y en el haber, están efectuadamente cobrados y que se tienen saldos iguales para los efectos de la partida doble, teniendo los movimientos exactos como lo es en el rayado diario de los 5.416.458.56, y estos pertenecen a los saldos de los ajustes, es decir, ya en saldos ajustados pertenecerían a los 4.645.074.56, los 160.000 en partida doble que pertenecen a pérdidas y ganancias, los cuales colocaremos y veremos reflejados en la parte del resultado integral. Y por último, los saldos finales, los cuales nos retribuyen a 4.524.387.06, los cuales también veremos reflejados en el estado de situación financiera, o más bien conocido como el balance general. Para realizar la estructura del estado de resultados o el estado de resultado integral, recordemos que la parte del documento debe tener el encabezado, cuerpo y pie. Tenemos el nombre de la empresa, la cual es Hiromi S.A.D.C.B. Ponemos el nombre del estado, el cual es estado de resultados, al finalizar el ejercicio del 31 de diciembre del 2020. De las T's de mayor, es decir, de los saldos finales de cada una de las T's que anteriormente ya tuvimos que haber realizado, colocamos la cuenta de ventas en el saldo de 160.000 por la disminución del costo de ventas de 49.500, nos da la utilidad bruta, a lo cual atribuyen 110.500. Y hacemos la disminución de los gastos de operación, recordando que estos se componen de los gastos de venta y los gastos de administración. Retomando estos saldos ya de la redacción, es decir, de las operaciones contables normales y las partes del ajuste, la cual los gastos de venta nos daría 40.604.17 y los gastos de administración por 30.583.33, dándonos un saldo de 71.187.50, lo cual le vamos a disminuir a la utilidad bruta para que nos dé la utilidad neta del ejercicio, la cual nos dará de 39.312.50. En la parte inferior de este documento debe tener las firmas, tanto de quien realizó como de quien autorizó estos estados. Para efectos académicos, aquí no se ven reflejados, sin embargo es importante considerarlo.
Retomando aquí la parte del estado de situación financiera o el balance general, igual la misma estructura del encabezado cuerpo y pie. Tenemos a la empresa Hiromi S.A.D.C.B., el nombre del estado, el cual es estado de situación financiera, y la fecha por el periodo al cual se realizó, que sería del 1 al 31 de diciembre del 2020. Para esta parte es muy importante considerar los rubros de cada uno de las cuentas de activo, de pasivo y de capital para poder determinar las cantidades igualitarias y este sea el proceso de la partida doble. Aquí se puede realizar de dos métodos, retomando las clases de contabilidad básica. Este estado se puede presentar en manera de reporte o de cuenta. Para esta presentación está retomado en una presentación de cuenta. Primero tenemos las cuentas de activo, es decir, del activo circulante, y retomamos la cuenta de bancos, almacén, clientes, documentos por cobrar, intereses pagados por anticipado, reservas de cuentas por cobrar, IVA por cobrar, el IVA acreditable, el cual ya debe estar cancelado, el IVA por acreditar y a lo cual esto nos dará el total de activo circulante. Si podemos retomarlo de la hoja de trabajo, todas estas cantidades las vamos a retomar de los saldos finales una vez ya que están generados los movimientos, los ajustes y estos saldos también ya están reflejados en pérdidas y ganancias. Como las cuentas de activo no son pertinentes al estado de resultados, esos son los que se verán reflejados en el estado de situación financiera. Tenemos que para bancos son 2.116.764, los cuales se ven reflejados aquí. Para almacén son 764.500, igual de la misma manera están reflejados. Para clientes tenemos 344.960, es correcto, están reflejados. Tenemos los documentos por cobrar por 65.702.4. Para los intereses pagados por anticipado tenemos 576 pesos. La reserva de las cuentas por cobrar pertinentes a los 15.000. El IVA por cobrar, el cual fue el ajuste que se realizó del IVA cobrado y el IVA que nos pagaron, es decir, el IVA acreditable y el IVA trasladado. Tenemos que por el IVA por cobrar son 43.648, el cual está reflejado en el estado también. El IVA acreditable, el cual ya se canceló. Tenemos el IVA por acreditar, es decir, la parte que todavía nos falta por eh, que sea efectuada en esta parte del IVA. Tenemos 28.926.16, perdón, son 28.924.16. Y con esto finalizamos el rubro del activo circulante, dándonos una suma de 3.308.074.56. Continuamos con el activo no circulante. Tenemos que para edificios el saldo final es de 700.000. La depreciación, la cual es la que ya teníamos considerada, más la que ya se realizó en el cálculo previo, serían 37.916.67, las cuales se ven aquí reflejadas, retomando como nota que es importante considerar que estas cuentas pertenecen al activo, pero son de naturaleza acreedora. El equipo de reparto en una cantidad de 225.000 pesos. Seguimos con la depreciación acumulada del equipo de reparto, la cual nos da menos 17.187.50, el cual está correctamente reflejado. Tenemos al equipo de cómputo en 90.000 pesos, está correctamente efectuado. Y la depreciación acumulada del equipo de cómputo por menos 17.250, haciendo una suma del activo no circulante de 942.645.83. Para la cuenta de otros activos tenemos la publicidad, la cual nos da una suma de 201.666.67, la cual está correctamente reflejada. Y realizamos la suma, siendo solamente esta una cuenta, la cual solamente será publicidad para otros activos de 201.666.67. Sumamos las tres sumas pertinentes del activo circulante, el no circulante y otros activos.
la cual nos dará una suma de 4.524.387.06, la cual la completamos con la hoja de trabajo que realizamos y completan las cantidades. Siguiendo la estructura de este documento en forma de cuenta, tenemos al pasivo. Comenzamos con el pasivo a corto plazo. Cuenta de proveedores con un saldo final de 900.208, el cual se ve reflejado igual en la hoja de trabajo. Para acreedores diversos tenemos 376.900, la cual se ve reflejada de manera correcta. Para los intereses cobrados por anticipado tenemos 8.640, la cual es efectivamente realizada. Tenemos los documentos por pagar en 11.804.16, la cual está efectivamente también respaldada en la información. El IVA trasladado, el cual ya se canceló para los efectos del ajuste del IVA. Y tenemos el IVA por trasladar de los 18.022.40. Al ya no tener cantidades, o es decir, cuentas por el pasivo a largo plazo, solamente se cerrará en esto para la suma del pasivo, el cual será en 1.315.574.56. Siguiendo la fórmula de este documento, el cual es activo es igual a pasivo más capital, tenemos las cuentas de capital contable. Para el capital social tenemos en la hoja de trabajo una determinación por un saldo de 3.169.500, la cual está correctamente reflejada, y la utilidad del ejercicio, la cual podemos retomar del estado de resultado integral, la cual nos dio una cantidad de 39.312.50, la cual está efectivamente reflejada en este estado. Hacemos una suma para determinar la suma del capital contable. La suma del capital social y la utilidad del ejercicio nos da una cantidad de 3.208.812.50, a lo que nos retribuiría la cantidad final de 4.524.387.06. Y como era de comentarse, en la hoja de trabajo igual se ve reflejada esta cantidad por los mismos 4.524.387. De esta forma es como doy concluida la práctica, finalizando y dando agradecimientos por su atención prestada. Muchas gracias.